Bienvenidos de nuevo a su canal de salseo preferido, donde no se nos escapa ni una. Hoy tenemos un bombazo que va a hacer temblar los cimientos del mundo del espectáculo turco. Agarraos fuerte porque la historia que os traemos hoy es de esas que te dejan con la boca abierta y pensando, ¿será verdad? ¿Será mentira? Pues nosotros, como siempre, os vamos a dar todos los detalles, todas las pistas y todas las teorías para que vosotros mismos saquéis vuestras propias conclusiones. Así que sin más dilación, vamos a sumergirnos en el posible, y digo posible, reencuentro secreto entre Hande Erçel y Kerem Bürsin en un lugar de lo más inesperado. Pero antes de que sigamos adelante, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ni un solo chisme. Aquí estamos al día con todo lo que pasa en el mundo de las celebrities. Y ahora sí, vamos al grano. Como sabéis, la relación entre Hande y Kerem, desde que protagonizaron la exitosísima serie Senkalkam, fue un auténtico torbellino mediático. Al principio negaban cualquier tipo de romance, pero luego, la evidencia era innegable: miradas cómplices, viajes juntos, fotos robadas. Vamos, un culebrón de la vida real. Durante un tiempo fueron la pareja del momento, adorados por fans de todo el mundo, quienes soñaban con un final feliz digno de cuento de hadas. Pero como suele ocurrir en estas historias, el cuento terminó, al menos eso creíamos. Su separación, como os podéis imaginar, fue un jarro de agua fría para todos los que habíamos seguido su romance con ilusión. Rumores, especulaciones, posibles infidelidades, de todo se dijo en su momento. Ambos, muy discretos, nunca hablaron abiertamente sobre las razones de su ruptura, lo que alimentó aún más el misterio y las teorías conspiratorias. Y desde entonces cada uno ha seguido su camino con nuevas parejas, nuevos proyectos profesionales y aparentemente sin mirar atrás. Pero, ¿y si os digo que hay indicios de que ese sin mirar atrás podría no ser del todo cierto? Aquí es donde entra en juego el bombazo que os prometí al principio. Y es que según fuentes cercanas, muy cercanas, y algunos testigos presenciales, Hande Erçel y Kerem Bürsin habrían coincidido, de forma secreta y discreta, en un funeral. Sí, habéis oído bien. Un funeral. Un lugar, desde luego, nada propicio para reencuentros románticos ni para hacer ruido mediático. Pero precisamente por eso, un lugar perfecto para pasar desapercibidos. Ahora bien, aquí es donde tenemos que empezar a hilar fino y a analizar las pruebas, porque la cosa no es tan sencilla como un simple «se han visto en un funeral, han vuelto». La información que tenemos es fragmentada, contradictoria en algunos puntos y, como siempre, sujeta a interpretación. Pero vamos a desgranarla poco a poco para que os hagáis una idea. La persona fallecida era un familiar lejano de ambos actores, aunque la relación era más estrecha con Kerem que con Hande. Sin embargo, ambos sentían un gran respeto y cariño por esta persona, por lo que a pesar de todo lo que ha pasado entre ellos, habrían decidido acudir al funeral para dar el último adiós. Hasta aquí todo parece bastante normal, ¿verdad? Dos personas que, a pesar de haber terminado su relación, comparten un vínculo común y deciden mostrar sus respetos en un momento difícil. Pero la cosa se complica cuando empezamos a hablar de la forma en que se produjo ese encuentro. Según los testigos, ambos llegaron por separado y trataron de evitar llamar la atención. Se dice que Hande llevaba gafas de sol y una bufanda para ocultar su rostro, y que Kerem se mantuvo en un segundo plano, lejos de las cámaras y de los curiosos. Algunos incluso aseguran que intercambiaron unas breves palabras, un saludo cortés y poco más. Otros, sin embargo, afirman haber visto una mirada cómplice, un gesto de cariño que delataba que, a pesar del tiempo y la distancia, aún queda algo entre ellos. Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación pura y dura. ¿Qué significa este encuentro? ¿Es simplemente una muestra de madurez y respeto mutuo? ¿O hay algo más? ¿Podría ser el principio de una reconciliación? ¿O simplemente un reencuentro casual en un momento doloroso? Las teorías, como os podéis imaginar, son infinitas. Algunos creen que Hande y Kerem, a pesar de haber seguido adelante con sus vidas, nunca han podido olvidar el amor que se tuvieron. Que la llama sigue viva, aunque sea tenue. Otros, más escépticos, piensan que este encuentro no significa nada en absoluto. Que simplemente se trata de dos personas que comparten un pasado en común y que han coincidido en un evento familiar. Y luego están los que creen que todo esto es una estrategia de marketing, una forma de volver a ponerlos en el candelero y generar expectación de cara a futuros proyectos profesionales.
La verdad, como siempre, probablemente se encuentre en un punto intermedio. Es posible que Ande y Kerem aún sientan algo el uno por el otro, pero también es posible que simplemente hayan aprendido a llevarse bien y a respetar su pasado en común. Lo que sí es cierto es que este encuentro ha reavivado la llama de la esperanza entre sus fans, quienes sueñan con verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la pantalla. Y hablando de pantalla, no podemos olvidar que ambos actores están inmersos en sus respectivos proyectos profesionales. Ande, como sabéis, está arrasando con su nueva serie, y Kerem también está cosechando éxitos con sus últimos trabajos. Podría ser que este reencuentro haya abierto la puerta a una posible colaboración en el futuro. Imaginaos la que se liaría si volvieran a protagonizar una serie juntos. Sería un auténtico bombazo mediático. Pero volviendo al tema del funeral, lo que sí podemos afirmar con seguridad es que este encuentro, por breve y discreto que haya sido, ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Los fans de Ande y Kerem han inundado las plataformas con mensajes de apoyo, teorías y esperanzas de reconciliación. El hashtag #AndeKerem se ha convertido en trending topic mundial, y las fotos y vídeos del funeral se han viralizado en cuestión de horas. En definitiva, mis chismosos, que este posible reencuentro secreto entre Ande Erçel y Kerem Bürsin en un funeral ha sido como echarle leña al fuego. Ha reavivado la llama de la esperanza entre sus fans y ha generado un sinfín de teorías y especulaciones. ¿Qué pasará en el futuro? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí os puedo asegurar es que aquí, en vuestro canal de salseo preferido, estaremos al tanto de todo para contaros cada detalle. Y bien, hemos llegado al final de este vídeo cargado de salseo. Hemos hablado de un posible reencuentro secreto entre Ande Erçel y Kerem Bürsin en un funeral, hemos analizado las pruebas, hemos debatido las teorías y, como siempre, nos hemos dejado llevar por la pasión que nos produce el mundo del espectáculo. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo de este chismecito. Muchísimas gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo. De verdad, vuestro apoyo significa mucho para mí. Y ahora, quiero saber vuestra opinión. ¿Creéis que Ande y Kerem se han reconciliado? ¿Pensáis que hay algo más que una simple amistad entre ellos? ¿Os gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? Dejad vuestros comentarios aquí abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, os invito a que le deis like a este vídeo si os ha gustado, que lo compartáis con vuestros amigos y familiares para que también se enteren de este bombazo, y que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Así no os perderéis ni un solo chisme. Os prometo que seguiré trayendo contenido fresco, interesante y lleno de salseo para que siempre estéis al día de todo lo que pasa en el mundo de las celebrities. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Ahora bien, profundicemos un poco más en este asunto. Porque, mis queridos chismosos, un funeral no es un evento cualquiera. Es un lugar cargado de emociones, de recuerdos, de dolor. Y por supuesto, de dramas. Sí, habéis oído bien, dramas. Porque en un funeral, la gente está más susceptible, más vulnerable y por ende, más propensa a dejarse llevar por sus sentimientos. Y si le sumamos la presencia de dos ex que fueron la pareja del momento, tenemos el cóctel perfecto para el salseo. A ver, pongámonos en situación. Imaginad la escena, un día gris, la capilla repleta de gente, el olor a flores, las lágrimas. Y de repente, ¡zas! Aparece Ande Erçel con su look discreto pero inconfundible. La gente empieza a cuchichear, las cabezas se giran, las miradas se cruzan. Y a los pocos minutos otro shock. Kerem Bürsin hace su entrada, intentando pasar desapercibido, pero con su carisma arrollador es imposible no notarlo. La tensión en el ambiente se podía cortar con un cuchillo. Los fans de la pareja presentes en el funeral no podían creer lo que estaban viendo. Algunos se emocionaron hasta las lágrimas, otros empezaron a grabar con sus móviles, y otros, simplemente, se quedaron boquiabiertos, esperando a ver qué pasaba. Y ahí es donde entra en juego la información que nos han proporcionado nuestros contactos. Según una fuente que estuvo muy cerca de Ande, la actriz se mostró muy afectada durante toda la ceremonia. Se la veía triste, pensativa y en algunos momentos incluso lloró. Algunos dicen que las lágrimas eran por el fallecido, pero otros aseguran que también eran por Kerem. Que al verlo allí, tan cerca pero a la vez tan lejos, revivió viejos sentimientos y se dio cuenta de que todavía le importaba.
Por otro lado, según otra fuente que estuvo pendiente de Kerem, el actor se mantuvo más reservado y distante. Se dice que no se acercó a Hande en ningún momento y que evitó cualquier tipo de contacto visual. Algunos interpretan esto como una señal de que ya ha pasado página y que no quiere saber nada de su ex. Pero otros creen que simplemente estaba intentando ser discreto y no llamar la atención, para no convertir el funeral en un circo mediático. Y aquí es donde entramos en el terreno de las interpretaciones y las especulaciones. Porque, a ver, seamos sinceros, ¿quién puede saber lo que realmente pasaba por la cabeza de Hande y Kerem en ese momento? ¿Quién puede asegurar si realmente se sintieron algo al verse o si simplemente actuaron con profesionalidad y respeto? Lo que sí podemos hacer es analizar las pistas que tenemos y sacar nuestras propias conclusiones. Por ejemplo, el hecho de que ambos hayan acudido al funeral, a pesar de que la persona fallecida era un familiar lejano, podría ser una señal de que todavía se preocupan el uno por el otro. O al menos de que comparten un sentido de responsabilidad y respeto hacia su pasado en común. También podríamos interpretar el hecho de que hayan intentado pasar desapercibidos como una prueba de que no quieren alimentar los rumores de reconciliación. Si realmente quisieran volver a estar juntos, no habrían aprovechado la ocasión para mostrarse cercanos y cariñosos en público. Pero por otro lado, el hecho de que algunos testigos hayan asegurado haber visto una mirada cómplice o un gesto de cariño entre ellos podría ser una señal de que todavía queda algo de amor en el aire. Y como ya sabemos, donde hubo fuego, cenizas quedan. Además, no podemos olvidar el factor fans. Los seguidores de Hande y Kerem son legión y están deseando verlos juntos de nuevo. Han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo, montajes de fotos y vídeos, e incluso han creado hashtags específicos para pedir su reconciliación. Podría ser que la presión de los fans esté influyendo en la decisión de los actores. Podría ser que estén considerando la posibilidad de volver a estar juntos, aunque sea solo para complacer a sus seguidores. Y hablando de presión, no podemos ignorar el factor marketing. Hande y Kerem son dos de los actores más populares de Turquía y su relación ha sido un auténtico filón para la prensa rosa. Podría ser que este reencuentro en el funeral sea una estrategia de sus representantes para volver a ponerlos en el candelero y generar expectación de cara a futuros proyectos profesionales. Podría ser que estén preparando una nueva serie o película juntos y que quieran calentar el ambiente antes del anuncio oficial. En definitiva, mis chismosos, que este posible reencuentro secreto entre Hande Erçel y Kerem Bürsin en un funeral es un auténtico misterio. No sabemos con certeza qué significa, pero lo que sí sabemos es que ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo turco y que ha reavivado la llama de la esperanza entre sus fans. ¿Qué pasará en el futuro? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí os puedo asegurar es que aquí, en vuestro canal de salseo preferido, estaremos al tanto de todo para contaros cada detalle. No nos perderemos ni una. Ahora contadme vosotros, ¿qué opináis de todo esto? ¿Creéis que Hande y Kerem se han reconciliado? ¿Pensáis que hay algo más que una simple amistad entre ellos? ¿Os gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? Dejad vuestros comentarios aquí abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros sobre estos temas. Y no olvidéis darle like a este vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y familiares, y suscribiros al canal para no perderos ni un solo chisme. Os prometo que seguiré trayendo contenido fresco, interesante y lleno de salseo para que siempre estéis al día de todo lo que pasa en el mundo de las celebrities. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recordad, el salseo nunca descansa.